Hace poco el periódico conocido, ultraliberal y muy antagonista del catolicismo, que es el New York Times, publicó un artículo celebrando, entre comillas, pues no es que haya mucho que celebrar, los 100 años de una revista católica de izquierda que en su momento tuvo mucha prominencia, ¿no? Se llama Commonwealth Magazine. Y en muchos años atrás, cuando recién se fundó, digamos en la primera mitad del siglo XX, Commonwealth lo que quería era atraer la atención de personas que estaban más interesadas en la reforma social, en la reforma de la justicia, etcétera, al catolicismo, y atraer también católicos a las ideas de reforma social, a una cierta simpatía hacia el socialismo utópico, no necesariamente el socialismo marxista, ¿no? Y en su edad de oro, Commonwealth tuvo contribuyentes muy importantes, ¿no? Entre ellos estaba, por ejemplo, Dorothy Day, estaban algunos de los tomistas franceses, y más adelante ya comenzó a incluir figuras que no eran propiamente católicas, pero que estaban interesadas en contribuir con una revista como Commonwealth. Por ejemplo, el argentino Jorge Luis Borges. Pero ¿qué cosa sucedió? Con el paso del tiempo, especialmente después del Concilio Vaticano II, la revista Commonwealth, que tenía este progresismo social, digamos, pero que no se metía mucho en los temas doctrinales de la Iglesia, comenzó a virar a esa forma de progresivismo católico que básicamente quería cambiar la doctrina. Todas las ideas más radicales de lo que se llamaba, entre comillas, el espíritu del Concilio Vaticano II. Es decir, no lo que el Concilio Vaticano dice, sino lo que querían sacar o hacer decir al Concilio Vaticano II. Ordenación femenina, matrimonio para los sacerdotes, aceptación moral del control natal artificial, mayor flexibilidad, entre comillas, frente al aborto, es decir, no declararlo un mal moral intrínseco, sino que dependía un poco de las circunstancias. Esto tuvo su época de oro y su época muy influyente, ¿no? En buena medida, muchos de los obispos norteamericanos en la década de los 70s, 80s, incluyendo los 90, simpatizaban con esta posición, hasta que la Iglesia fue cambiando, y fue cambiando no solo por la gran influencia de Juan Pablo II, sino también porque esta forma de catolicismo progresista fue simplemente fracasando, no tenía frutos, no lograba los cambios que anunciaba, no atraía gente joven, no tenía frutos, no tenía sucesores, no tenía nuevas generaciones, no generaba vocaciones, no habían personas que decidían voy a ser sacerdote, voy a ser religiosa porque me atrae esta forma de catolicismo. Y en consecuencia tuvo un gran impacto mediático. La revista Commonwealth en el pasado fue muy influyente, una parecida, mucho más agresiva, porque Commonwealth fue siempre una revista mensual cultural, pero un periódico semanal en los Estados Unidos, el National Catholic Reporter, ojo, no confundir con el National Catholic Register, ¿no? Que es propiedad de EWTN y en consecuencia representa pues el catolicismo ortodoxo. Pero el National Catholic Reporter, yo recuerdo de joven que era un periódico con un poder enorme en los Estados Unidos, muy de izquierda, empujando mucho las ideas más liberales, y tenía la capacidad no solamente de convencer, sino de intimidar obispos a hacer cosas que muchas veces no querían, porque utilizaban este poder de la prensa para ponerles la pistola en la cabeza. Entonces, muchos obispos no querían hacer las cosas que San Juan Pablo II estaba pidiendo en Estados Unidos, porque le tenían miedo al Reporter, literalmente, ¿no? La autora agnóstica de este artículo celebrando los 100 años, que entrevista a las personalidades de Commonwealth, a los actuales directivos, dice, bueno, han pasado dos cosas, y es que simplemente en la Iglesia hay una creciente pérdida de fe, entre comillas de fe, ¿no?
una creciente pérdida de fe en el liberalismo, y entre los liberales hay una creciente pérdida de fe en el catolicismo. Y en consecuencia se está volviendo una tierra de nadie, donde no hay gente. Esto es algo que podía ser predecible y que hoy en día es un hecho. ¿Qué cosa pasa con el National Catholic Register, el National Catholic Reporter, perdón, el de izquierda? Tiene una influencia casi cero, ¿no? Los artículos que antes intimidaban, todo el mundo estaba esperando que llegara la semana y la salida del periódico, todo el mundo estaba suscrito, era económicamente, financieramente muy rentable porque tenía una base grande de suscripción, y podía haber gente que detestaba el National Catholic Reporter, pero no lo podía evitar. Lo que decía el Reporter era demasiado influyente. Hoy en día el Reporter no hay sacerdotes que lo lean, que les interese. Una encuesta de opinión para digamos, gran furia del National Catholic Reporter, realizada hace más o menos unos 5 años, desde ahí no se ha vuelto a hacer, es que ¿cuáles son los periódicos católicos que más se venden en Estados Unidos? Número 1 de lejos, entre los obispos, fue una encuesta entre los obispos de los Estados Unidos. Estamos hablando cerca de 300 obispos, entre retirados, auxiliares, eparquías, etc. La gran mayoría estaba suscrito al National Catholic Register, al bueno, al de EWTN. Luego seguía Our Sunday Visitor, y en tercer lugar un número muy pequeño al National Catholic Reporter. Los obispos de la nueva generación no les interesa lo que dice el Reporter, porque ya saben que es un llanto repetitivo. Commonwealth sigue defendiendo, digamos, las causas de la paz, siempre fue muy antiguerra. Dorothy Day, esta mujer ejemplar que está camino a la canonización, gran conversa, una gran promotora de la causa pro vida, era también una pacifista radical. O sea, creía literalmente en que antes había que dejarse matar que defenderse legítimamente, ¿no? Y esto, digamos, partía del concepto teológico y moral de legítima defensa, y creía en este pacifismo radical, muy bello, muy poético, aunque poco realista, pero profundamente valiente, ¿no? Y así vivió el Dorothy Day y varios otros líderes. Pero ¿qué cosa sucedió? Algunos de los sacerdotes después del Concilio Vaticano II, que se dedicaron a ser sacerdotes obreros, a ser sacerdotes pacifistas, que iban y protestaban ante bases nucleares norteamericanas, los metían a la cárcel, no eran Dorothy Day, no tenían esa consistencia heroica de vida cristiana, austera, pobre, obediente a la iglesia, ¿no? Los hermanos Berrigan, por ejemplo, estos dos sacerdotes, uno, digamos, terminó dejando el sacerdocio y el otro terminó muy amargado, digamos, básicamente marginado en su orden como jesuita. Entonces no resultaban modelos, ellos no pueden conciliar sus decisiones políticas con sus decisiones religiosas, y al final terminan optando o por la una o por la otra. La razón de esto que trata de explicar de alguna manera el artículo del New York Times, ¿no? El gran vocero del catolicismo liberal y su complicado centenario, es el título del artículo, reconoce que al final ha terminado siendo un grupo más bien elitista, ¿no? Tiene una oficina que era en una zona de clase media, de mucha actividad económica inmigrante en Manhattan, en la isla élite, digamos, de Nueva York. Ahora está en el Upper West Side, en una zona lujosa, básicamente. Siguen teniendo la oficina. La oficina no es gran lujo, pero hoy día es un sueño de corporaciones tener una oficina allí en esa zona, ¿no? Y como ya es una propiedad, la siguen
manteniendo, ¿no? Entonces dicen, mira, la última encuesta en los Estados Unidos ha demostrado que la asistencia a misa en todo el mundo está decayendo dramáticamente y que en los únicos lugares donde la gente sigue siendo a misa es gente que es normalmente pegada a la ortodoxia de la iglesia y teológica y políticamente en el lado conservador. Una encuesta de la Fundación Pew 2 años atrás mostró que la gran mayoría de los sacerdotes en los Estados Unidos, de los sacerdotes jóvenes, hoy en día la gran mayoría en el seminario se declaran ortodoxos, es decir, cómodos con las enseñanzas de la iglesia, fieles a las enseñanzas de la iglesia, ninguna locura de querer cambiar la doctrina ni sobre la homosexualidad, ni sobre el aborto, ni sobre el control natal, ni sobre el sacerdocio. No, quieren defender y anunciar la fe. Y que no son políticamente activistas, no son unos derechistas rabiosos, pero se encuentran en el lado conservador y esto naturalmente dice cuál es el futuro del catolicismo liberal. Y esta pregunta se la hacen legítimamente ¿por qué? Porque ¿dónde están las vocaciones del catolicismo liberal? No ha sido capaz de inspirar vocaciones, no ha sido capaz de inspirar matrimonios católicos. ¿Por qué? Porque nadie se casa y decide tener hijos en el mundo de hoy simplemente porque quiere ser un guerrero social, porque quiere salvar las ballenas, porque quiere proteger el medio ambiente, porque quiere hacer marchas contra la guerra. Ninguna de esas cosas es tan mal en sí misma. Nadie entra al sacerdocio para ser un guerrero social. Tienen que tener anhelos, ideales, ilusiones, deseos más altos. El deseo de la santidad, el deseo de imitar a otras personas, el deseo de imitar a los grandes santos, de imitar a los mártires. Eso es lo que los atrae. Y en consecuencia, básicamente el artículo concluía de alguna forma declarando pues la semi-muerte. Inicialmente, después de su fundación en 1924, el Commonwealth tenía, como digo, no solamente a Dorothy Day, tenía a Thomas Merton, a Hannah Arendt, a Graham Greene, el famosísimo literato inglés entre sus contribuyentes, ¿no? Hoy en día no atraen a ninguna persona liberal importante porque dicen estas personas liberales, ¿para qué voy a escribir en un periódico católico? No lo lee nadie, ¿no? O sea, hay ese respeto que había frente a una revista católica liberal, hoy en día no existe. Entonces, de alguna forma lo que quiere, lo que dice este artículo, es que la revista hoy en día, ¿en qué se está concentrando? Se está concentrando en el fenómeno del postliberalismo, es decir, las distintas formas que rechazan el progresivismo. Hay formas que son más extremas, llamémosle pues tradicionalistas, etc. Hay formas que son simplemente conservadoras u ortodoxas, si quieren llamarla, y lo único que les queda es, si quieren mantener una mente abierta, es discutir con estas nuevas personalidades. En el pasado, esta quería ser una voz alternativa de la izquierda católica, digamos. Hoy en día no se pueden dar el lujo de no incluir estas voces crecientes que van en una dirección distinta y que atrae lectoría porque hay más gente interesada en estos temas, en estas posturas de crítica al liberalismo, ¿no? Y ¿en qué termina el artículo? En que el editor Preziosi, el actual editor de Commonwealth, dice, mira, lo que nosotros estamos viendo es que
sigue siendo importante para nosotros la idea de ir cuestionando cuáles son las fronteras y las certidumbres de la fe, incluyendo esa línea que hay entre la fe y la pérdida o la falta de fe. O sea, básicamente, una forma un poco elegante para decir, mira, no hay ningún problema con que nosotros estemos deslizándonos hacia el agnosticismo. Y cuando el catolicismo se encuentra cómodo con el agnosticismo, entonces está dejando de ser católico y básicamente está muriendo. Estas expresiones van a seguir existiendo. Cuando digo su muerte, no es que pronostico que van a desaparecer. No, siempre van a existir. Pero su época de oro ya pasó hace mucho tiempo y ahora están en un estado constante de decadencia y de contracción.